Propiedades únicas del plástico a escala micro y nano. Las partículas de plástico adquieren nuevas propiedades físico-químicas. Pueden retener la carga superficial durante periodos más largos e interactuar con campos electrostáticos y otras moléculas. En este sentido, los micro y nanoplásticos se pueden comparar con un electorado, un material que acumula electricidad estática y la retiene durante un tiempo prolongado. Además, las partículas de plástico no solo retienen una carga electrostática, sino que también pueden recargarla. Esto ocurre a través del efecto triboeléctrico, es decir, cuando el plástico entra en contacto o roza con otras superficies, incluidos tejidos, células y líquidos. En otras palabras, las partículas de plástico pueden recargarse, restaurando su carga electrostática una y otra vez. Para comprender en qué se diferencian las propiedades del plástico de las de otros materiales, realizamos un experimento sencillo. Aquí, dentro de vasos de plástico transparentes, colgamos varios objetos hechos de diferentes materiales. Una aguja de metal, una cerilla de madera, un alambre de cobre y una tira de magnesio. Ahora, mientras estos objetos permanecían inmóviles cuando se acercaba una varilla de plástico. Todo cambió dramáticamente cuando frotamos la varilla de plástico contra la pared. Es decir, todo el objeto suspendido comenzó a balancearse y se movió hacia la varilla. Entonces, ¿qué causó esta reacción? La respuesta está en la carga electrostática que se formó en la superficie del plástico. Por ejemplo, una varilla de madera, a diferencia del plástico, no puede contener tal carga. Incluso después de frotarlo con lana, el material no provocó movimiento. Lo mismo ocurrió con las tijeras de metal, que no mostraron ningún efecto hasta que el material tocó un imán. Solo entonces respondió la aguja de metal. Entonces, Garista ataskupo beintramaha. Bomenka nauchidara viradexi. Ketosochidara entonces. Manauchidano Pacreasi de experimento muestra claramente cómo el material responde de manera diferente a los campos eléctricos y magnéticos. Ahora bien, el plástico destaca entre otros materiales porque no solo puede acumular sino también retener carga electrostática durante un periodo prolongado. Esto se diferencia de la madera, que disipa rápidamente la carga debido a su contenido de humedad y por lo tanto, tiene poco efecto sobre otros objetos cercanos. Es un material dieléctrico. Los metales, por otro lado, no retienen la carga pero la redistribuyen rápidamente por su superficie. Son conductores. Mientras tanto, los imanes crean combustibles magnéticos en lugar de eléctricos y por lo tanto, no pueden atraer objetos eléctricamente neutros como lo hace un plástico cargado. Esto es lo que hace que el plástico cargado electrostáticamente sea tan peligroso. Es una fuerza invisible capaz de cambiar todo lo que la rodea. Una vez cargado, el plástico puede atraer incluso partículas neutras, interrumpiendo muchos procesos físicos naturales. Y a medida que el plástico se descompone en fragmentos más pequeños micro y nanoplásticos, no pierde sus propiedades. De hecho, el impacto del plástico en el medio ambiente y los organismos vivos solo se intensifica a medida que las partículas se vuelven más pequeñas. Es la carga que hace que el plástico sea especialmente peligroso para toda la vida en nuestro planeta. Por tanto, el plástico no puede considerarse un residuo pasivo. Es un material activo, cargado eléctricamente, capaz de interactuar con casi todas las sustancias de la Tierra, desde partículas atmosféricas hasta células vivas. Cuanto más pequeña es la partícula de plástico, más activa se vuelve, y más peligroso es su impacto. Si ves una partícula microplástica y tiene 5 milímetros de diámetro y la descompones en una partícula nanoplástica, que tiene un tamaño de 1 micrómetro, generas, a partir de una partícula 125.000 millones de partículas, que es la cantidad de galaxias que tenemos en el universo y la superficie de estas partículas es 5.000 veces más grande que la partícula de 5 milímetros, por lo que esto simplemente ejemplifica cuán grande es el problema de la descomposición de esas partículas plásticas e incluso y siempre de partículas más pequeñas. Y estas partículas tal vez tengan propiedades totalmente diferentes a las partículas grandes de 5 milímetros. Por lo que, no solo cambias el tamaño, sino que también la superficie y las propiedades de las partículas. El nanoplástico tiene una superficie enorme, en comparación con su masa. Es como un grano diminuto con la superficie de un campo de fútbol. A esto se le llama superficie altamente específica. Cuanto mayor es la superficie,
mayor es la capacidad de la partícula para acumular y retener carga electrostática. Y los sitios más activos que contiene que se unen a proteínas, se pueden unir iones metálicos, lípidos y otras moléculas del entorno circundante. Para comprender cuán peligrosas son estas pequeñas partículas cargadas, realicemos un simple experimento mental. Por ejemplo, tenemos una batería normal de 1,5 voltios. Si lo dividimos en 125.000 millones de baterías pequeñas, y supongamos que cada una de ellas todavía tuviera la misma potencia de salida de 1,5 voltios, su potencia agregada equivaldría a 187.500 millones de voltios. Imagínese cuánto mayor será el voltaje. Con el plástico sucede algo similar. Cuando un solo fragmento de plástico se divide en 125.000 millones de partículas, cada una con una carga, la cantidad de carga aumenta. Hoy en día, millones de toneladas de plástico en nuestra biosfera se descomponen constantemente en partículas cada vez más pequeñas, cada una de las cuales lleva una carga electrostática que le permite penetrar en todas partes. En consecuencia, a medida que crece el número de partículas de plástico cargadas electrostáticamente, se acumula un exceso de potencial eléctrico en todo nuestro planeta. Este es un factor importante que altera el equilibrio energético de la Tierra, contribuyendo al calentamiento de los océanos, al aumento de las anomalías atmosféricas, así como al número y gravedad de los desastres naturales cada año. Tenga en cuenta que cuanto más caliente es el océano, más ácido se vuelve y más rápido el plástico se descompone en micronanoplásticos cargados. Esto, a su vez, conduce a una mayor acumulación de energía en nuestro planeta, amplificando todos estos procesos en una reacción en cadena que se refuerza a sí misma. Además, cuanto más pequeña es la partícula, más fácilmente penetra la barrera protectora de los organismos vivos, incluidos los humanos, provocando diversas enfermedades crónicas y matando a millones de personas. Exploraremos todo esto en detalle. En otras palabras, la fragmentación del plástico no lo hace más seguro. Al contrario, lo transforma en nanopartículas que penetran fácilmente en los organismos vivos. Hasta ahora sabemos que, en comparación con los microplásticos, los nanoplásticos pueden atravesar las membranas celulares con mucha facilidad. Eso significa que pueden ir a nuestro torrente sanguíneo, no solo a los animales también, con secar, y pueden ser transportados a ciertos órganos, depositados allí, siendo difíciles de excretar, y cosas así. Por eso el nanoplástico es mucho más peligroso que el microplástico, ya que su capacidad de acumular carga electrostática es significativamente mayor. Debido a su comportamiento eléctrico y su pequeño tamaño, los plásticos no permanecen en sus partículas, se cargan y transforman en billones de micro y nano asesinos. Gracias a su descarga, los pequeños plásticos pueden penetrar profundamente en los tejidos vivos e incluso destruirlos. Hoy en día, estas partículas están en todas partes y ya están interfiriendo con los delicados procesos eléctricos de la naturaleza. Ahora, a menudo pensamos en la electricidad como algo artificial, confinado a bombillas, baterías y cables. Pero, en realidad los impulsos eléctricos son el lenguaje mismo de la vida. Es decir, permiten que funcione toda la biosfera. Y son precisamente estos procesos naturales los que actualmente alteran los micro y nanoplásticos cargados electrostáticamente. Lenguaje universal de la naturaleza. El lenguaje universal de la naturaleza es invisible, sin embargo. Es lo que conecta a todos los seres vivos en un todo único. Bosques. En los bosques, las raíces de los árboles están unidas a redes de hongos, formando un sistema complejo e interconectado debajo del suelo que los científicos llaman la red de madera. Esta red no solo distribuye agua y nutrientes, sino que también permite a las plantas intercambiar información. Las plantas se comunican de dos maneras principales: químicamente, liberando moléculas específicas, y eléctricamente, enviando señales eléctricas similares a los impulsos nerviosos en animales y humanos. Por ejemplo, cuando los insectos atacan, un árbol genera una señal eléctrica que desencadena respuestas defensivas. Esta señal puede viajar a través de las raíces hacia la red de hongos y llegar a otros árboles. Los científicos detectaron un efecto similar durante un eclipse solar.
las señales bioeléctricas de los árboles comenzaron a sincronizarse, formando un solo impulso. Los árboles más viejos respondieron primero, como si recordaran tales hechos y advirtieran a los más jóvenes. A través de señales eléctricas, las plantas pueden coordinar su crecimiento, advertirse mutuamente de peligros, adaptarse colectivamente al estrés e incluso almacenar memoria compartida. Es precisamente este sistema finamente afinado el que ahora está siendo perturbado por los micro y nanoplásticos. Hoy en día, los bosques se han convertido en vastos reservorios de microplásticos. Las investigaciones muestran que los bosques capturan microplásticos de la atmósfera. A medida que las corrientes de aire atraviesan los bosques, transportan toneladas de partículas de microplásticos. El bosque funciona como un filtro masivo. Las copas y las hojas de los árboles literalmente eliminan las partículas del aire. En el pasado, este proceso ayudaba a purificar la atmósfera del polvo y la suciedad. Sin embargo, hoy en día, junto a estas partículas naturales, también quedan atrapados micro y nanoplásticos. A diferencia del polvo, que puede pasar a formar parte de materia orgánica, el plástico no se descompone. Permanece en las hojas, se acumula en el suelo y persiste en el aire del bosque todos los días. Decenas de partículas de microplásticos se depositan en cada metro cuadrado de la cubierta forestal. Los científicos estimaron la deposición anual de microplásticos en los suelos forestales y demostraron que se correlaciona con la escala de producción de plástico en Europa. Suponiendo que la lluvia atmosférica sea la fuente principal, concluyeron que aproximadamente 400.000 partículas microplásticas por metro cuadrado podrían acumularse en el suelo forestal durante un período de 70 años. Las partículas cargadas distorsionan las señales bioeléctricas y privan a los bosques de su capacidad de adaptarse y sobrevivir. Las nanopartículas cargadas negativamente penetran más fácilmente en las raíces de las plantas, interrumpiendo la absorción de nutrientes. Como resultado, el crecimiento se ralentiza y se perjudica la formación de raíces. Además, micro y nanopartículas de plástico cargadas electrostáticamente se adhieren a las hojas y penetran en las células de las plantas, perjudicando la fotosíntesis. Dañan los cloroplastos, los centros de energía de las células vegetales, el análogo de las mitocondrias en las células animales y humanas. La exposición prolongada a micro y nanoplásticos reduce la capacidad de las plantas para producir oxígeno. Algunos de los bosques del mundo, como los bosques orientales del Amazonas, OPA, ya están emitiendo más dióxido de carbono del que producen oxígeno. Animales. Los micro y nanoplásticos pueden penetrar en el cerebro de los animales. Las partículas de plástico cargadas electrostáticamente dañan las células cerebrales e interrumpen la transmisión de los impulsos nerviosos. Esto provoca disfunciones en el sistema nervioso, desde reducción de la visión, el oído y el olfato, hasta problemas de coordinación motora. Como resultado, los animales luchan por navegar, encontrar comida, evitar peligros y comunicarse entre sí. Y todo esto reduce enormemente sus posibilidades de supervivencia. Estos efectos reflejan los primeros signos de enfermedades neurodegenerativas en humanos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en los últimos 50 años, la población mundial de animales salvajes ha disminuido casi un 70%. La gente ni siquiera puede proteger a aquellos de quienes han asumido la responsabilidad. Los animales domésticos también se ven envenenados por micro y nanoplásticos. La comida para mascotas contiene PET, el mismo plástico que se utiliza para fabricar las botellas. Además, se han encontrado partículas de microplásticos en los tejidos de perros y gatos. Los científicos analizaron muestras de tejido de 49 animales, 24 gatos y 25 perros que habían muerto por causas naturales, y descubrieron que más del 70% de ellos tenían microplásticos presentes en múltiples órganos.